Buenas tardes. Vamos a dar comienzo ya, que vamos con un poco de retraso. Hoy me gustaría recordar aquí entre ustedes a dos personas que nos han abandonado esta semana pasada, María Pilar Pérez Rubio y María Pilar Nicolás. Mientras ellas pudieron, se sentaron entre ustedes, entre el público. Y también a Manuel Jalón, socio también de esta casa, que escribió Manual para la otra vida e inspirador de este foro. Un manual para la otra vida que habla del cielo. Con nuestro quehacer diario, con nuestra responsabilidad, debemos ser los que consigamos hacer de maestros de vida y conseguir cambiar un poco esta sociedad. Y sin más, le voy a ceder la palabra a Timna Segal porque nos va a hablar del cielo según su religión. Bueno, pues yo soy Mabel, soy maestra de profesión y madre de 3 hijos y vivo mi fe en una pequeña comunidad de Torrero. Cuando era niña me explicaron que este mundo nuestro está separado en 2, el cielo y la tierra, debajo de la cual está el infierno. Y yo como ser humano estaba en medio, más cerca del infierno, porque mis pies se apoyaban en la tierra, debajo de la cual estaba el fuego eterno, y al que yo como pecadora estaba más predispuesta a ir. Este mundo, dependía absolutamente del otro mundo, el que estaba arriba, que se representaba y se pensaba exactamente igual que el nuestro. Aquel mundo me explicaron que estaba gobernado por un Señor divino, lleno de poder, con una corte de servidores que eran los santos y los ángeles. Ese Señor que era Dios dictaba las leyes, velaba porque se cumplieran, amenazaba, castigaba y perdonaba. Ese mundo en el que Dios vivía estaba colocado sobre el nuestro y le llamábamos el cielo. Y cualquier cosa humana era inferior comparada con aquel lugar. A través de plegarias me enseñaron que lograríamos lo que precisáramos y que no podíamos alcanzar con nuestras propias fuerzas. Y entonces hacíamos promesas, sacrificios, dones y otros intentos de captar el favor de los gobernantes, sobre todo si habíamos provocado su ira. Pero ese lugar promete felicidad eterna a los que hayan hecho méritos. Bueno, yo os decía que ese lugar prometía felicidad eterna a las personas que hubieran hecho méritos con sus buenas obras. Jesús vino desde ese mundo de arriba para volver al cielo tras su muerte y tras su resurrección, mostrándonos el camino a seguir para alcanzarlo. Esta representación del mundo que a mí me enseñaron cuando yo era niña se llama representación heterónoma, porque nuestro mundo tangible depende de aquel. Esto ni se puede probar ni se puede contradecir, es un axioma, es una forma que ha tenido de pensar la humanidad desde antiguo y también Jesús pensó así. Pero en el siglo XVI se abre una grieta con la llegada de las ciencias. Ellas dicen que el mundo no funciona así, que el rayo es un fenómeno de la naturaleza, no es una fuerza extramundana. Llegó con las ciencias la autonomía del mundo y con ella la negación de Dios, porque si Dios estaba en aquel mundo y de ese mundo desaparece, Dios lo hace con él. Ahora hago un salto en el tiempo y me sitúo ahora con mis 48 años y lo que constato es que vivo en un tiempo de emergencia entendida como peligro y yo pienso que también como oportunidad para contemplar lo nuevo que está brotando, aunque no siempre sea fácil percibirlo. Yo me siento necesitada de buscar caminos de sabiduría, de lucidez y de coraje para caminar hacia la vida, la humanización, la globalización de la solidaridad y la justicia. Y como hoy no me sirven las palabras, sino las vidas que intentan ser coherentes ante las incoherencias que van unidas a nuestra debilidad humana, mi reflexión de hoy quiere animaros a ser testigos del misterio del amor que hemos descubierto en lo profundo de nuestro ser y a ponerlo en palabras contemporáneas. Y así pues, yo os digo que lo que me explicaron de niña me es incompatible con el sentido común contemporáneo. Los adultos no pensamos como los niños.
y yo me siento que no pienso como la generación pasada ni como lo que me enseñaron. Por lo tanto, no hay nada que hacer si no renovamos el lenguaje. El lenguaje cristiano de hoy es solo para iniciados. La gente no nos entiende. Las personas se alejan de este mundo heterónomo que os he descrito a pasos agigantados. Es la imagen premoderna del mundo y la Iglesia no lo está cuestionando. La gente se nos va. Nadie cree que una fuerza externa al cosmos actúe sobre él. Y yo creo que Dios está en medio, en el centro. Yo confieso a Dios como la más profunda esencia de todas las cosas y también la ley interna del cosmos y la humanidad. Solo hay un mundo para mí, el nuestro, que es un lugar santo, lugar de la autorrevelación de Dios. Y desde ahí, desde esa confesión de fe que he compartido en esta sala, voy a explicar lo que entiendo yo que es el cielo. Lo que yo os voy a decir sobre el cielo es fruto de mi búsqueda, de mi tiempo, de mi realidad, de mi cultura y de mi vida en comunidad. Mi experiencia me dice que la Iglesia no quiere que piense, quiere que sea como una niña y tenga la fe de la primera comunión. Y creo que lo hace porque cuando crecemos no nos pueden controlar, porque cuando crecemos podemos pensar de otra forma. Y para mí el cielo y el infierno han sido durante demasiados años castigo y recompensa para ejercer por la religión, el control de las personas. Y yo tengo experiencia de fe, no quiero que me controlen. Las religiones definimos a Dios con palabras humanas que hemos creado para ayudarnos a comprender, a caminar por la vida a través de ese misterio. Y una de esas palabras es el cielo. En el marco de la revelación, sabemos que el cielo no es una abstracción, ni tampoco es un lugar físico entre las nubes, sino una relación viva y personal con Dios. Es el encuentro con el Padre que se realiza en Cristo resucitado gracias a la fuerza del Espíritu. Es preciso, me parece a mí, mantener siempre cierta sobriedad al describir estas realidades, ya que su representación siempre resulta inadecuada. Hoy el lenguaje personalista logra reflejar de una forma menos impropia la situación de felicidad y paz en que nos situará la comunión definitiva con Dios. Jesús nos ha abierto el cielo, nos ha mostrado cómo es el reino de los cielos, los frutos de su redención, de los que han creído en Él y de los que han permanecido fieles a su mensaje. El Catecismo de la Iglesia Católica sintetiza la enseñanza eclesial sobre esta verdad afirmando que por su muerte y su resurrección Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, que asocia a su glorificación celestial a quienes han creído en Él y han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. Con todo esto, esa situación de cielo se puede anticipar de alguna manera hoy, tanto en la vida sacramental como en el don de sí mismo mediante la caridad fraterna. Si sabemos gozar ordenadamente de los bienes que el Señor nos regala cada día, experimentaremos ya la alegría y la paz que un día gozaremos plenamente. Sabemos que en esta fase terrena todo tiene un límite. Somos conscientes de que mientras caminamos en este mundo, estamos llamados a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, para estar con Él en el cumplimiento escatológico cuando, en el Espíritu, Él reconcilie totalmente con el Padre lo que hay en la tierra y en el cielo. Y esto que os acabo de contar, que yo lo entiendo, sigue siendo un lenguaje solo apto para iniciados. Muchas personas de mi generación y más jóvenes que yo escuchan decir esto y no saben de lo que les estoy hablando. Pero yo tengo que hacer creíble lo que yo vivo y experimento. Tengo que poder dar razón de fe entre las personas que vivo, sean o no creyentes. Así pues, voy a decir que el cielo es una utopía, una promesa, es una forma de expresar lo que anhelamos como seres humanos, el ideal de mundo en el que querríamos vivir, donde no habrá sufrimiento, no habrá hambre, habrá paz, sosiego, entendimiento. ¿Será el reino de los cielos, el reino de Dios? Desconocemos cuándo será ese momento y en qué forma se hará. No importa. Lo importante es que representa la esperanza de los que sufren, pasan hambre, no tienen paz ni sosiego y no se entienden con sus hermanos y hermanas.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que llegue mirando al cielo? Yo soy seguidora de Jesús de Nazaret y Él mismo me lo deja claro y nos lo deja claro en los Evangelios. Los ciegos ven y los cojos andan. El cielo, el reino de los cielos, está ya aquí, en este mundo, en esta tierra, y está de nuestra mano siempre y cuando hagamos lo que Jesús nos mandó. Amaos los unos a los otros. Antes de presentar tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. Si tienes 2 capas, reparte una. No des de lo que te sobra. Da de comer al hambriento. Viste al desnudo. Consuela al afligido. Con todo este mensaje yo no puedo estar mirando al cielo. Y recuerdo bien el pasaje de la Transfiguración, cuando unos cuantos de los apóstoles tuvieron una experiencia, yo creo que de ese cielo, y querían quedarse allí en el monte. Y Jesús les baja a la tierra, a la realidad, al olor a oveja del que habla el Papa Francisco, para que construyan con sus vidas ese cielo que anhelamos. Este es el cielo en el que yo creo, la construcción del reino de Dios aquí y ahora, la construcción del mundo que me rodea desde unos criterios cristianos. Y como soy humana y por tanto limitada, voy a tropezar, me voy a equivocar, antepondré mis deseos al reino, me convertiré, reiré y lloraré al construir ese cielo, junto con las personas que vivo. ¿Y qué pasa con los muertos? ¿No van al cielo por lo menos algunos? Pues no lo sé. No lo puedo asegurar, porque si digo que van al cielo de allá arriba, estaré de nuevo afirmando un mundo heterónomo y vivo en el siglo XXI y quiero poder dar razón de mi fe. Ante esta pregunta, adopto una actitud en contemplación del misterio que supone la muerte. Y creo en la resurrección, que es la victoria sobre la muerte, pero ignoro exactamente en qué consiste. No sé cuándo se hará ni cómo se hará. Se escapa a mi entendimiento y es de nuevo algo tan profundo, una experiencia tan personal, que ponerle palabras es para mí casi idolatría. Por eso reitero que la palabra cielo no deja de nombrar torpemente el destino de todo ser humano, que es alcanzar la plenitud para la que fue creado por Dios. ¿Qué voz tienes? Hola. Bueno, mi compañera lo ha hecho tan bonito que a mí me vergüenza hablar ahora. Es poesía. Bueno. Angelines, por favor, pármetelo grande. Yo personalmente os voy a hablar un poco sobre mi religión y lo que le llamamos nosotros el camino para lograr el cielo. Para nosotros los musulmanes confiamos que existe el paraíso como existe el infierno. Y todos creemos y pensamos que tenemos que lograr el camino al cielo o al paraíso. Mejor dicho, nosotros lo llamamos el paraíso. Por eso Maribel coloca el cielo, el paraíso arriba y el infierno abajo. Nosotros no. Porque nosotros en el Islam se sabe que el mundo es más grande que la tierra. El mundo está hecho con muchas galaxias y está muy explicado en el Corán. Bueno, una pequeña presentación sobre mi religión. Bueno, lo que quería decir aquí, que el mundo musulmán es muy grande, que somos 23 o 22% de la población mundial. Lo que de color verde son los países árabo-musulmanes, todo lo que es verde. El verde menos claro son los países musulmanes no árabes, porque hay musulmanes árabes y musulmanes no árabes, que son estados musulmanes, todos son estados musulmanes. Y hay el otro color que es más clarito, como Chad, por ejemplo, es un país que no es musulmán, pero mayormente son musulmanes. Y también hay otros musulmanes en otros países europeos, en Alemania, en el País Vasco, en España, en Francia, en muchos países más. Eso es una pequeña para explicar dónde estamos y quién somos. El Islam. El Islam es una religión, igual que las dos anteriores, que vino después de la cristiana. Para nosotros el profeta nació en el año 671. Tenemos 6 siglos de diferencia.
El alma de esta religión es la veracidad. El objetivo es la justicia. Y su espíritu es la misericordia. Y su fortaleza es la verdad. Nada más. Las preocupaciones de los musulmanes. Tenemos dos tipos de preocupaciones. Preocupaciones espirituales y preocupaciones materiales. Empezamos por lo espiritual, lo que tenemos que hacer para llegar al cielo. Primero tenemos los pilares que tenemos que practicar los musulmanes. El Islam está basado sobre los pilares. Sin esos pilares, la persona no es musulmana. Primero hay que tener fe, sentimientos, que Allah o Dios es el único Dios, que no hay más dioses, no hay padre ni hijo. Nosotros confiamos en la unidad de Dios. Y Mahoma es solamente su profeta, que no es el hijo de Dios. Que es un hombre que nació, murió. Y cuando una persona se muere, ya se acaban sus actos. Solamente se vive de lo que deja, de la herencia que deja, de sus trabajos, de los trabajos que hizo en la vida. Que nos ordenó a rezar 5 veces al día. La oración nuestra dura 2 minutos, 2-3 minutos, es muy cortita, que no tenemos que dejar de trabajar todo el día para ir a rezar, no. La oración es muy corta, el objetivo de la oración es estar siempre limpio, porque tenemos que limpiarnos siempre antes de rezar, y cercanos a Dios. Nosotros no tenemos imágenes, el contacto con Dios, con Allah, es directo. No necesitamos rezar detrás de nadie, menos la oración del viernes, que se juntan, del viernes al mediodía, cuando se juntan los musulmanes en la mezquita, en el templo nuestro, para tener una vida social. El imán predica, habla a los fieles y luego rezan. Dura máximo media hora. El segundo pilar es lo que se llama az-zakat. No es una limosna, pero es un impuesto. No es la caridad, no, es un impuesto que cada musulmán tiene que hacerlo una vez al año. Una vez al año tiene que calcular su riqueza y tiene que, de la riqueza que tiene, 2,5% de la riqueza que tiene la obligación de dárselo al más pobre, que no es una limosna. El ayuno. El ayuno, que todos ya lo saben, que es un mes del ayuno que practicamos los musulmanes, que es el noveno. Nosotros, como los judíos y los cristianos, tenemos nuestro propio calendario, que tenemos 12 meses, pero no tenemos 365 días al año. Por esto siempre gira atrás. Tenemos 12 o 13 días menos que el año cristiano. Por esto Ramadán viene en el verano y como viene en el invierno. No es como la Navidad, siempre viene en el invierno. Nosotros gira, y esto depende de la luna. La aparición de la luna es el primer día del mes, y cuando la luna está llena ya es el día 14. El peregrinaje. El peregrinaje es costoso y también el musulmán necesita dinero para practicarlo. Y este pilar no es obligatorio, pero es obligatorio. Obligatorio para las personas que tienen dinero y que tienen salud. Si falta uno de estos requisitos, ya no tiene la obligación. Al revés, en algunos casos no debe hacerlo. Una persona que está enferma de azúcar, que no puede pagar el viaje, no puede pagar el viaje porque tiene lo que cobra justo para su vida real, para trabajar, para alimentar su familia, para pagar la vida. Esto no puede dejar de pagar sus deudas para ir al peregrinaje. Esto cuando uno ya tiene el dinero hecho, preparado y puede hacerlo. Si no, no debe hacerlo. Por ejemplo, yo lo que cobro justo para vivir. Todo el mundo me dice, ¿hiciste el peregrinaje? Digo, no puedo, que tengo un hijo y tengo que ofrecerle, prepararle su vida y su futuro. Mientras no puedo terminar como obligación de madre, no puedo hacer este gasto. Voy un poco rápida, ¿no? Te sigo bien. No. Las preocupaciones materiales para lograr el cielo. Nosotros, por el tema de la sabiduría, lo tenemos obligatorio. Lo que sabemos tenemos que transmitirlo a las generaciones. La ciencia es muy importante en nuestra religión.
hay que mejorarnos de uno a otro. Por eso tenemos el musulmán que sabe algo, tiene la obligación de transmitirlo. El trasvase del agua. Cuando digo esto, significa no solamente cada musulmán tiene que meterse en el agua, es el cuidado de la naturaleza. El agua nosotros es una bendición y la protegemos mucho. Dejar el grifo abierto o dejar chorrear agua, eso para nosotros es un pecado. Hay que calcular siempre lo que vamos a gastar y no gastar el agua así por gastarlo o perderlo. Y sabemos que el mundo musulmán, como hemos visto en el mapa, es un poco seca, la parte seca del mundo. Hacer un pozo es muy importante, eso ayuda a la gente a vivir, y del agua, todo vive del agua. Y tenemos un texto en el Corán, dice que todo vive del agua. No hay nada que puede vivir sin agua, por eso la protegemos muchísimo. Plantar un árbol, aquí una palmera, porque en la Arabia Saudita, en esos países, la palmera es muy sagrada, porque es un árbol que da fruto, que necesita poca agua, y vive muchísimos años, y con 7 dátiles y agua y leche, el ser humano puede vivir. Esto, yo lo digo, es que cuidar la naturaleza, que tenemos la obligación de cuidarla, de no ensuciar, de no manchar, de no tirar la basura, todo esto entra en el mundo del cuidado de la naturaleza. Construir. Y como lo veis aquí en España, los musulmanes dejaron mucha historia con la construcción. La construcción no solamente aquí, construir una mezquita. El objetivo de una mezquita es un lugar, es un refugio para los viajeros, para la gente. También es una escuela donde se enseña a los niños a leer, escribir y formarse. También es un lugar de culto, donde rezan los musulmanes, donde se encuentran, donde hablan de sus problemas. Por eso se dice, construir una mezquita es un lugar donde los musulmanes pueden encontrarse. Escribir un libro. A los que pueden también. Es muy bueno escribir un libro y dejarlo. Es que la cultura árabe, como todo el mundo lo sabe, es muy riqueza en el tema de ¿cómo se llama? De la cultura. Sí, la cultura hay que transmitirla uno a otro. Tener descendencia, y somos muchos, de esto nadie falla. Reproducir lo tenemos casi obligatorio y todo el mundo quiere, es que dejar hijos en este mundo es una obligación de cada musulmán. Y aquí, como se habla mucho del machismo en las 3 regiones, nosotros a este dicho del profeta que dice que quien tenga 3 hijas y las cuida y les da buena educación, ya logra el cielo. Por 3 hijas, tenerlas, educarlas y trabajar mucho para que estas niñas estén bien, esto ya es un trabajo que puede llegarnos al cielo. Bueno, muy cortito, ¿no? Yo me he enterado de mucho. Gracias. Es que quiero dejar tiempo para las preguntas. Seguro que tenéis mucho. Háblanos cómo conseguís el cielo. Es como conseguirlo. Cumplirlos todos no. Lo que se pueda, todo lo que se pueda. ¿Y así se consigue? Se consigue llegar al cielo. Por eso digo, las preocupaciones de los musulmanes es unas de ellas las prácticas religiosas, también las prácticas materiales, lo que podemos hacer como cosas materiales en la vida. Yo imagino que ahora en este mundo moderno, el reciclaje también es una obligación, que tenemos que hacerlo. No tenemos que pasarse del mundo y tenemos la obligación de dejar el mundo mejor que nosotros lo que nos hemos encontrado. Yo tengo obligación de dejar esta herencia mucho mejor que la que me tocó a mí, para mi hijo, por ejemplo. Ya está. Uy, que he estado muy rápida. Vamos a ver, como hemos tenido la suerte que Amina ha ido muy rápida, nos hemos quedado en el tiempo justo. Ahora son las 8:30 y nos queda media hora para que ustedes
previa levantada de mano, puedan preguntar a las personas que están aquí en la mesa. Angelines les pasará el micro. Yo quería preguntar, es que no sé cómo se llama la última, perdón. Amina. Sí, has dicho que era el paraíso, pero no me ha quedado claro nada sobre resurrección o el alma, tal y como ha dicho antes la otra compañera que era judía, pues ha explicado un poco más con detalle sobre si creían o no creían en la resurrección del cuerpo, el espíritu, todas estas cosas. ¿Qué pensáis vosotros sobre lo que hay después? Gracias. Sí, no quería meterme mucho en lo que pasa después porque es un mundo que nadie se ha ido ahí y ha vuelto para explicarnos lo que pasa ahí. Pero lo que tenemos explicado en la cultura nuestra es que nosotros llegamos al cielo en la mejor imagen que hemos tenido en la vida, no cuando somos enfermos o viejos en el cuerpo, en su mejor situación que le tocó en la vida. El alma no se muere. Para nosotros el alma no se muere. El alma se queda ahí esperando el juicio final. Y cuando llegamos al paraíso, llegamos con la mejor imagen que tuvo el ser humano en su vida. No sé si lo he explicado o quieren más. Oye, ¿por qué los musulmanes lleváis siempre la cabeza tapada? Porque no me gusta mi pelo, que lo tengo muy feo. Que lo tengo muy feo, señor, mejor taparlo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la exposición de los hechos, que creo que es un tema muy difícil, sobre todo muy etéreo. Y yo, hay muchas preguntas, pero una concretamente por curiosidad propia, ahondando en la pregunta que le han hecho este otro señor. No sé, a mí tampoco me ha quedado claro la idea de cielo para un musulmán sobre la vida de después, y sobre todo porque ahora, aclarando, he entendido que ha dicho que sí que se va con la mejor presencia, física y yo creo que espiritual también, y que luego hay que esperar la resurrección, ¿entendido? ¿La resurrección de quién? ¿De Alá? Sí, hay que esperarle, sí. ¿Pero a qué hay que esperar? Porque nosotros, cuando se muere, pasa en la tumba, hay algo que se llama el castigo de la tumba. Sí. Y después del castigo de la tumba pasa a la otra etapa que lo llamamos el juicio final. Y luego entra a donde le está destinado. Sí, ¿y el juicio final quién lo hace? ¿Alá? Alá, ya, vale. Y ya va, a un lugar a otro, al cielo o a otro sitio. Sí. ¿Y hay otro sitio que el cielo? ¿O solamente hay el cielo? Hay también, se dice también que hay personas que, algunos pecados que tienen que pasar una parte en el infierno, luego pasan al paraíso. Por eso se dice aquí, con tres hijas, tener 3 hijas, educarlas bien y preocuparse por ellas, uno ya logra el cielo directamente. Vale, perdón, y al hilo de las 3 hijas, mi pregunta... Perdón. Al hilo de las 3 hijas, ¿y si son hijos y te esfuerzas en educarlos lo mismo que a las hijas? Las hijas son más mimadas, más. Por ejemplo, nosotros decimos, el paraíso está debajo de los pies de las madres. El paraíso. El paraíso está debajo de los pies de las madres. Si quieres, si una persona quiere lograr el paraíso, tiene que hacer caso a su madre. Sí. No tiene que dejar a su madre que se enfade, preocuparse por su madre. Es que estar debajo de todo de su madre, estar así con su madre. Por eso digo, el cielo nosotros, el paraíso lo tenemos muy cercano. Perdona, mira, pero me sorprende muchísimo más cuando me dices que las mujeres son más mimadas en la cultura musulmana, cuando en la religión musulmana. En la religión musulmana, sí. Cuando para mí, de fuera, desde fuera, lo que percibo es que la mujer musulmana para mí está muy sometida, en la sociedad musulmana, ¿eh? Entonces me contrasta un poco con lo que dices desde el punto de vista religioso. No sé si me lo puedes explicar, seguramente será erróneo. Hay mucha diferencia entre la religión, entre el Islam y la práctica de los musulmanes. La práctica nosotros la tenemos muy fuera del Islam. Las legislaciones que hicieron en el mundo árabe, en el mundo musulmán, es muy machista. Las leyes las hicieron los hombres y las hicieron para los hombres. Y la cultura es muy machista, y siempre lo digo, nuestra cultura es muy machista.
Y tenemos muchos derechos, como mujeres tenemos muchos derechos en el Islam, que no llegamos a lograr ni siquiera el 10%. No es la culpa de la religión, la culpa de la interpretación y la culpa de los hombres que llevan esta religión. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Vale. La interpretación, sí. Yo quería preguntar a la mujer del medio, no sé cómo se llamaba. Mabel, me llamo Mabel. Vale, pues sí, a mí me ha quedado bastante claro lo que ha dicho del cielo y sobre Dios, pero quería saber qué opinión tiene usted sobre el infierno, sobre el demonio en sí. Bueno, te voy a decir sinceramente lo que pienso. El infierno está en este momento en Nigeria. Y no tengo nada más que decir. Mi pregunta sería para usted otra vez. Amina, ha dicho que se llamaba. Amina. Sí, señora. Sí, se decía, sí, siempre se ha dicho que Mahoma era un gran defensor de la mujer, precisamente, porque en sus escritos y en su forma, cuando se dice que existía Mahoma, como usted bien ha explicado, no es lo mismo la religión, o sea, que lo que se practica actualmente. Pero mi pregunta iría a los musulmanes que ahora se inmolan y se dice que se va directamente con las huríes. ¿Eso cómo lo interpreta la religión, no el fundamentalismo que hay? Mahoma nunca dijo que hay que matar para poder vivir, no. Estas caricaturas, responderlas con esta respuesta que se hizo en París, Mahoma no estará de acuerdo. Pero Mahoma era un hombre más grande que estas caricaturas. Sí. La mejor respuesta era ignorarlas. Y los musulmanes no están de acuerdo con estas respuestas. Vale. Y lo que está pasando, yo no lo llamo religión, yo lo llamo política. Sí. Se usa la religión para objetivos políticos. Y no me gusta que usen mi religión para esto, efectivamente, para estos temas. Muy bien. Muy bien. Yo me quedo con una sensación agridulce. Empiezo por lo agrio. Voy a tener que hablar con José María para que organice otro foro, él, como hombre, con 3 o 4 hombres que hablen de lo mismo. Pero en fin, es broma. Es broma. Yo te agradezco que hayas organizado este foro. Siempre han sido muy oportunos, actuales y en este caso de rabiosa actualidad. Y felicito a las 3 ponentes por la exquisitez con que han sabido presentar sus creencias. Eso es una demostración de auténtica democracia. El respeto a todos los demás y cada cual que piense lo que quiera, pero sin faltar al resto. En este sentido, ya profundizando en cada una de las ponentes, yo le diría a la primera, a Tinma, 613 preceptos, que se lo saben de memoria. Menos mal, porque me iba a dar un complejo que para qué. Yo con los 10 me viene justico, pues en fin. Le felicito por su tenacidad. Mabel, yo quisiera recordar las palabras de un teólogo seglar, José María Mardones, cuando decía... ¿Perdón? Mardones fue compañero mío de comunidad cuando yo vivía en Bilbao. ¿Ah, sí? Enhorabuena. Pues yo me quedo de él con una frase que dice: una fe no razonada es una fe sospechosa. Lo de la fe no es creerse lo que no se ve, no se entiende, porque estaríamos llenos de dudas toda la vida. Yo lo veo más como confianza. Hay muchas cosas abstractas, y esto creo que lo tenemos todas las religiones, cosas que no entendemos, pero como decía Tinma, por si acaso me lo creo. Y no cuesta nada creérselo, ¿verdad? Otra cosa es que luego, racionalmente, científicamente incluso, se intente demostrar, por ejemplo, la existencia de Dios. Menudo absurdo. En este sentido, yo quiero recordar también las palabras de Yuri Gagarin, cuando el 12 de abril de 1961 fue el primer astronauta que dio vueltas por el espacio alrededor de la Tierra, y a la vuelta dijo, y se quedó tan tranquilo:
he estado dando vueltas por el cielo y no he visto a Dios por ninguna parte. Bueno, pues desde su punto de vista de un ateo convencido y empedernido, tenía razón. Él se imaginaba, o le habían dicho, o le habrían hablado de un Dios vestido de blanco, rodeado de ángeles, todas esas cosas tan poéticas. Pues no, no lo vio, con esos ojos no. Yo más bien me creo a Tagore cuando dice, está buscando a Dios por todos los sitios, escudriñando el universo, y hasta que no he cerrado los ojos y he dicho, estás ahí. Es una cosa más interna. Finalmente, Amina, yo le felicito por su exposición. Seguramente no tendrá el pelo tan feo. Sí. No, pero oración 5 veces al día durante 2 minutos, lo encuentro muy cuantificado, muy matemático, muy, no lo sé. A nosotros, pues igual no se nos dice que recemos nunca o que estemos todo el día rezando, nos dan una cierta libertad. Y a los que rezamos mucho nos llamarán que somos unos misicas. Y a los que no rezamos tanto, pues nos dirán, oye, ser buenos que por si acaso, pues merece la pena, ¿no? Y me ha gustado mucho su defensa de la naturaleza, del medio ambiente. Lo del agua, lo del grifo, yo se lo digo a mis hijos constantemente y a mis nietos. Lo grifo cerrado, se abre cuando se necesita. Lo de plantar la palmera, ¿tiene que ser palmera precisamente o cualquiera? Un árbol cualquiera. Perfecto. Me imagino que el resto del medio ambiente también será protegido. Lo del grifo con la arraigo, sí. Lo que se calcula en estos tiempos es el grifo, sí. El agua del grifo. Perfecto. Y luego estoy con lo que ha dicho esta otra señora. Hay que educar a 3 hijas. Yo tengo 2 hijos y una hija. ¿A quién educo más? A los 3 por igual. Muchas gracias y enhorabuena a las 4. Estoy aquí atrás, bueno, no importa, me veis todos, ¿no? Bueno, comentar más a Mabel una cosa que ha dicho, que a mí me ha llamado mucha atención, que bueno, que en el lenguaje eclesial, que parece que el lenguaje se emplea para hablar de estas cosas del más allá, de la escatología, de la resurrección, que es un lenguaje como muy para iniciados, ¿no? Un lenguaje muy arcano que entiende poquita gente. Entonces, bueno, más que una pregunta es una consideración que hago yo, ¿no? Y más los que trabajamos un poquito más pastorales. Claro, se supone que un chaval cuando va caminando en la fe, recibe el bautismo, la primera comunión, la confirmación, ya tenía que estar algo iniciado en estas cosas. Pero realmente no es así, muchas veces. Entonces, bueno, para mí es una cosa que me interpela también, ¿no? Los sacramentos de iniciación, como dice la palabra, están iniciando a alguien algo. Porque claro, después de la confirmación desaparece todo el mundo. O sea, esos chavales han comprendido lo que es la resurrección, el misterio pascual, la vida del Espíritu. Entonces, ¿para qué se confirman? O sea, a ver, yo digo, más que una pregunta es una consideración, ¿no? Que es para hacernos en la Iglesia conscientes de que estamos construyendo. Sí, lo dejo ahí simplemente. Sí. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que en mi exposición de alguna forma sutilmente he pasado por ello, ¿no? Las mujeres de mi generación están desaparecidas en combate. No hace falta hacer ninguna crítica, si no es constatar la realidad. Ya ni cuento a los hombres, ¿no? Pero es que después de mi generación, las que tienen ahora 15 años, las personas que tienen 15 años ahora, a ver, ¿cuántos tenemos en pastoral juvenil en Zaragoza? Y claro, no podemos decir, es que no creen en nada, y es que son unos descreídos. Tenemos que hacer un poquito de autocrítica. ¿Qué lenguaje estamos utilizando y qué les estamos diciendo? Porque claro, es tanto como tú, que cuando pasa el momento de la confirmación desaparecen. Como mucho, quizás se casen por la Iglesia, quizá bauticen a sus hijos, pero como mucho, quizás, es solo un quizás. Yo me crié con los aires del concilio. Yo tengo mucho que agradecer a toda la formación que recibí, pero no he visto en las siguientes generaciones ese empuje pues que teníamos en los años 80 de creer una iglesia diferente, una iglesia nueva. No lo veo ahora. Bueno, ahora sí un poquito, por los Buenos Aires. Pero vamos, sí, tienes razón, pero es una pregunta que nos tenemos que hacer. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Mira, María Magdalena, que fue la primera testigo de la resurrección, dijo, he visto al Señor. Pero vamos a ver,
ella lo tuvo que expresar con las palabras humanas. Nosotros expresamos con nuestras palabras. Ella dijo, he visto el Señor. Y de ahí yo tengo que deducir que ella vio, como yo estoy viendo a Pura, exactamente. Ella tuvo esa experiencia. ¿Yo a qué aspiro como creyente? A que muchas personas tengan experiencia de la resurrección. Porque eso es un motor. Sí, empiezo. Y la resurrección es un estado... Uy, ya tenemos a medio foro de gente que se va, que no le interesa lo que le vamos a decir. No sé si me hago entender. Quizá, Mabel, la pregunta que yo te iba a hacer era precisamente al hilo del comentario de este señor y de lo que tú estabas respondiendo. ¿Por qué mucha gente está lejos? ¿Por qué los más jóvenes no se acercan? Yo me he preguntado eso muchas veces y también lo que veo es que precisamente a lo mejor el fallo es de las personas que creemos, las personas que tenemos fe, las personas que hemos buscado en la Torá y luego en la palabra y en la revelación de Jesús y hemos creído. Tenemos que reconocer que fallamos al transmitir, porque el pilar fundamental es decirle a la gente, no tanto poner la vida en celebración, bautismo, no sé qué, y que me perdone mucha gente que puede no estar de acuerdo. Lo primero y fundamental es enseñar a cada uno de nosotros y nosotros transmitirle a nuestros hijos que no es cuestión de religión, es cuestión de un conectar directamente, de tener una vida personal, de ponernos delante del Señor y decir, yo quiero conocerte, quiero que me hables, quiero escuchar tu voz, quiero utilizar todos los canales, la palabra, la experiencia que tú me hagas vivir. Y esa relación personal, cuando se tiene, como María Magdalena pudo tenerla con Jesús, como los apóstoles lo tuvieron con Jesús, que lo tenían delante, le escuchaban y lo llevaban a la vida. Si somos capaces de reproducir esa conexión con Dios, ese vivir con Él y estar conectados a Él, es prácticamente imposible que no vean en nuestro testimonio y que no sepamos transmitirlo. Y la gente eso lo percibe. Yo percibo cuando alguien, porque he tenido suerte de conocer a mucha gente, que tiene esa relación personal con el Señor y se ve, se nota, se palpa. Estás deseando estar con esa persona porque aprendes de la experiencia que ella vive con Dios. Claro, fijaros, el Papa Francisco ha producido un efecto auge del cristianismo y un cierto respeto, decir, analicemos qué está diciendo él que no han dicho otros. Y sabiendo que muchas personas de las que estamos aquí no somos papistas en el sentido de estar siempre pendientes de lo que dice la autoridad del Vaticano, que, circulamos por la vida humanamente, codo con los que están a nuestro lado. Pero, ¿qué imagen está dando el Papa Francisco? ¿Qué mensajes está lanzando para que la gente dice, si yo eso ya me gusta, ya me quiero apuntar a eso? Claro, una niña de la calle le dice, ¿yo por qué no tengo mamá y papá? ¿Y por qué no puedo comer 3 veces al día y tal? Y el Papa le abraza y le dice, no lo sé, cariño. Yo es que pienso que la Iglesia se lleva a un punto que se ha alejado. Yo como cristiana, al cabo de los años, hemos vuelto, estamos en un proceso de confirmación, ya estamos aquí, soy catequista, y ahora me he sentido cercana. Y yo creo que tarde o temprano una persona tiene esa revelación y dice, ahora. Pero lo cierto es que la sociedad en la que vivimos nos lo pone muy difícil. Porque no es solamente nuestra culpa como católicos cristianos, sino cómo vivimos, las preocupaciones. Y porque las imágenes que estamos usando, las categorías que estamos usando, siguen siendo de un mundo heterónomo. Y eso conceptualmente... A ver, yo cuando me siento con mi madre a rezar el rosario, no me gusta rezar el rosario, pero cuando yo acompaño a mi madre a misa, rezo con el rosario, yo estoy a años luz de lo que ella siente y lo que yo... Pero yo sé que hay una continuidad, ¿vale? Pero claro, yo lo que no puedo transmitir es a mis hijos la separación. No, porque yo en el Evangelio lo que leo es... ¿tú te apuntas a este plan mío? Pues el plan es... No es... Quédate mirando al cielo esperando que venga alguien a solucionarte los problemas, ¿no? Entonces, claro, manejamos todavía esas categorías del Señor, del poderoso, del que está por arriba. Y todo eso es un planteamiento muy medieval y es un planteamiento que no ha evolucionado como ha evolucionado la sociedad y lo que nos dicen las ciencias, ¿no?
Entonces, estamos ahí anclados y no acabamos de soltar el lastre. No sé si compartís un poco, aunque sois un poquito algunas personas más mayores que yo, y yo sé que, sobre todo, aquello de la caña quebrada no se partirá, ¿no? Sobre todo eso, no escandalizar y no... pues esa expresión que tan bonita, ¿no? Pues el pábilo humeante no se apagará ni la caña quebrada no se partirá, en el sentido de que no romperemos y rasgaremos y iremos a partir, ¿no? Con esa actitud de búsqueda es más fácil que avancemos, judíos, musulmanes, cristianos, ateos, agnósticos, de cualquier creencia, es más fácil que con esa actitud avancemos, a ver, que tenemos que cuidarnos y vivir bien y llegar a una plenitud humana. Es que esto que estamos haciendo es un poco descalabrado, ¿no? No sé. Ya dejo el micro que ya he hablado antes. Bueno, las felicito a las tres y me voy a dirigir a las tres, a cualquiera de las tres. Voy a ver si cambio un poco el tercio. Sabemos que la Iglesia Católica, la alta jerarquía de la Iglesia Católica, los papas, han estado siempre en contra del control de natalidad. Entonces parece ser que el Papa Francisco, en el viaje en este viaje que ha dado en Filipinas, ha comentado algo así como que se tiene que ser consciente y no procrear como lo hacen los conejos o algo por el estilo. Sí, así mismo lo ha dicho. Algo así ha dicho. Con esas palabras. Yo personalmente digo, tengo 76 años, nací en el 38, a mitad de la guerra. España tenía unos 20 o 22 millones. Ahora somos 44. Cuando mi hijo, que tiene 30 años, tenga 70 y tantos años, seremos 80 millones, o serán, yo no estaré ya. ¿No les parece que es un punto en el que las religiones no contemplan que se va a destruir el planeta por la demografía, por el aumento de personas en el mundo? Gracias. Bueno, esto se nos escapa un poco del tema porque lo nuestro era un poquito lo del cielo y la tierra, ¿no? Pero desde luego lo que ha dicho el Papa Francisco, desde luego eso es para que arda Troya, porque sois, perdón que os lo diga, que sois más mayores que yo y habéis vivido una sexualidad mucho peor que la que he podido vivir yo. Yo casi recuerdo de mi juventud que lo más importante era el sexto mandamiento. Y yo decía, toma, pero si está en sexto lugar, hasta el 6 hay 5 y luego hay 4 más. Y entonces tengo la sensación de que lo único que ha importado y lo único que estamos siempre en los medios de comunicación es hablando de eso. Y yo digo, por favor, vamos a ver si nos ocupamos de otras cosas, ¿no? Por eso las palabras del Papa son bastante, que meten bastante el dedo en la llaga, ¿no? Porque hace falta que se hable claramente. Yo soy creyente y, por supuesto, he tenido con mi marido los hijos que hemos pensado que podíamos atender, mantener en nuestras posibilidades y en nuestro entendimiento. Y, por supuesto, que yo mantengo una vida sexual activa con mi pareja y ya no estoy pensando en procrear, porque tengo 48 y, en fin, yo creo que 3 está muy bien. Bueno, perdón, yo tengo una preocupación porque tengo 81 años, voy a cumplir en febrero, estoy casado con mi mujer, nos queremos, somos cristianos, vamos a misa, nos confesamos, comulgamos, etcétera. Y tenemos 3 hijos. Y ninguno de los 3 es creyente. Dicen, no. Y yo no sé, los hemos educado, pues uno en La Salle, otro en el Colegio Calasancio, pero ya el otro día le pregunté a mi hija, pero hija, ¿tú no vas a misa? Dice, no, papá, dice, no, yo no creo. No. Y no creen. ¿Y qué actitud adopto yo? ¿Y cómo conseguiría yo? No sé. Ellos tienen, la mayor tiene 2 hijos, y el otro tiene 1, y el uno vive con una chica que no está casada y no tienen hijos. Así que ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? No, y además quiero decir que está muy bien situados, es decir, la hija mayor está en la Diputación Provincial por oposición,
el hijo mayor es magistrado en Huesca, el hijo más pequeño está en Córdoba, en Sevilla, de fiscal. Son buena gente, sí, pero que no creen. No se preocupe por ello, seguro que llegarán al cielo. Sí. Perdón. ¿Nada más? ¿Nada más? Bueno, yo quiero agradecer la presencia de las tres, creo que ha sido muy alentador y creo que ha sido muy constructivo vuestra aportación y vuestra fe. Quería añadir algo que me estaba viniendo todo el rato a la cabeza y eran unas frases de Jesús. Creo que Jesús dice cosas que posiblemente no hay ningún hombre que haya dicho. En concreto está en los primeros, en Juan, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Yo creo que eso es un poquito un resumen para mi fe de lo que Jesús viene a darnos de esperanza de vida. Nada, yo no iba a hacer ninguna pregunta, sino de experiencias que tengo por ahí, que hablamos de cristología, de la vida cristológica, de cómo se está llevando. Y yo estoy conociendo gente agnóstica, atea, que está haciendo más cristología que muchos cristianos. Que es decir, es la vida que llevas y eso te supone ya que tengas algo ya ganado. Sí, me gustaría también. Sí. Vale, solamente era eso. De Mabel, me gustaría que lo lea, algo mío que escribí yo hace años, y me gustaría transmitirlo en esta tarde. Con esa oración, ¿Y con esto terminamos? Ni siquiera tengo que descansar. Por favor, si tienes una voz muy bonita. Bueno, vamos a hacer por el deseo de que podamos vivir todos en paz, ¿no? Me gustaría que aminamos. Amina, yo, que como estamos por la labor de... Vamos a hacer signos visibles, ¿vale? Uy, que me sube la emoción. En los tiempos que se asesinan las ideas, los pensamientos, se culpabiliza y se queman los libros por su ideología. El silencio domina las bocas y las piedras aplastan las ideas. Está prohibido el porqué. Por eso os pido que me permitáis educar a mis hijos como yo quiera y que nadie me obligue a seguir sus sugerencias ni que me dicte sus órdenes. ¿Me permitís enseñar a mis hijos que la religión es de Dios y solo para Dios? Ni es para los imanes, ni para los sacerdotes, ni para la gente. ¿Me permitís enseñar a mi hija comportamiento, educación, modales, confianza, legalidad y sin mentiras antes de enseñarle con qué mano tiene que comer y con qué pie debe entrar al baño? ¿Me permitís enseñar a mi hija que la religión es amor a Dios y a los demás y con Él se puede comunicar y sin intermediarios? ¿Me permitís no hablar con mis hijos del castigo de la muerte ni de los sufrimientos de la tumba? ¿Me permitís enseñar a mi hija los modales y las normas de la religión antes de obligarle a poner el hijab y que es una creencia personal, no es para nadie ni contra nadie? ¿Me permitís enseñar a mi hijo que hacer daño a los demás, que el racismo por nacionalidad, color, religión es un pecado ante Dios? ¿Me permitís decir a mi hija que hacer los deberes, preocuparse por sus estudios y obligaciones, es más importante que memorizar los textos religiosos sin entenderlos? ¿Me permitís decir a mi hijo que seguir el comportamiento del profeta empieza por su amabilidad y su buen comportamiento antes de ponerse la barba y los pantalones destrozados? ¿Me permitís decir a mi hija que su amiga, la atea, no va al infierno y no tiene que llorar por ella?
¿Me permitís decir en voz alta que Dios no tiene ningún mensajero ni representante después de los profetas para que hablen su nombre? Tampoco existe riqueza para limpiar los pecados, ni para comprar el perdón. ¿Me permitís decir que está prohibido matar a un inocente, que es matar a toda la humanidad y no hay derecho al terrorismo? ¿Me permitís enseñar a mis hijos que Dios es grande, justo, piadoso, más que todos los representantes de la religión en la tierra, y que sus normas son distintas a las de todos los que negocian con la religión? Su juicio es mucho más cariñoso y piadoso. ¿Me lo permitís? Lo has hecho muy bonito, ¿eh? Lo has hecho muy bonito.